Una jornada especial, Albino, la que está por terminar ya. Es el cuarto paro nacional, se puede decir, porque si bien comenzó con el tema del transporte, se fue extendiendo y queríamos sondear cuál fue el impacto en la provincia de Buenos Aires, porque lo primero que tenemos que aclarar es que el eje central de esta protesta es un reclamo que no compite a la provincia de Buenos Aires, que no le compete a la provincia de Buenos Aires. Claro, el impuesto a las ganancias, digamos. Pero claro, de todas maneras impacta. A ver, el impacto real en términos de la cantidad de gente que no fue a trabajar y el impacto político también, porque al fin y al cabo está claro que todo paro, más en un año electoral, tiene algún componente de tipo eminentemente político y este no tiene por qué no tenerlo. Uno está tentado a decir más bien todo lo contrario, tiene una alta dosis de intencionalidad política, pero bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, donde hay un gobernador que es uno de los dos, ellos dirán el mejor de todos, aspirantes a suceder a Cristina Fernández de Kirchner, representante del oficialismo para el próximo periodo. Bueno, pero te propongo que hablemos de esto con la gente que sabe del tema. ¿Qué mejor que hablar de un paro que con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cacho Cuartango, que tiene la gentileza de visitarnos? Gracias, ministro. No, es un gusto estar con ustedes. Bueno, independientemente de lo que nosotros decíamos recién, que no le importa a nadie, cuéntenos a usted, digamos, qué sensación le dio esta medida de fuerza, qué motivación cree usted que tuvieron los sindicalistas que la convocaron y finalmente cuál fue el impacto que ustedes han medido en la provincia. Bueno, por un lado debemos puntualizar que nosotros reconocemos el derecho de huelga que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Hemos dado acabadas pruebas de ello durante estos 8 años de gestión, nos han hecho nosotros mismos innumerables paros y lo hemos respetado, pero también que destacamos que el derecho de huelga debe ser ejercido con prudencia, con mesura, con responsabilidad social, diría yo, donde se deben hacer prevalecer los intereses del conjunto por sobre los intereses de los sectores. Desde esa óptica creo que este es un paro que se ha hecho en contra de los intereses del conjunto y en beneficio exclusivo de intereses de algunos sectores. ¿Los podría identificar a cada uno de ellos? Y porque, por ejemplo, un paro general donde se corta una ruta como la autopista La Plata-Buenos Aires, se corta la Panamericana, se cortó el puente Pueyrredón, podemos decir que afecta al conjunto de la población de la Ciudad de Buenos Aires y del gran conurbano, que son muchos millones de habitantes, a los cuales además se le impidió el legítimo derecho, que es la contracara del derecho de huelga, que es el derecho a ir a trabajar. Metodología que por lo pronto merece ser repudiada y no tiene por qué aplicarse. Pero los convocantes, por lo menos los sindicalistas, dicen, muchachos, a mí nadie me va a ver en un piquete. En realidad son quienes, los socios eventuales en esta cruzada, digamos, sí, algunos que son los partidos de izquierda, básicamente. Bueno. Hubo un paro total, un paro de transporte de todos los medios de transporte y por otro lado hubo cortes de ruta. Este es un dato de la realidad, lo hemos visto por las cámaras. Los paros paran los transportes. Ahora, ¿cómo si no parece que... No se niega el derecho a parar. Sí. Lo que se exige es un ejercicio responsable de ese derecho y a su vez no es solo la medida de fuerza del no trabajar la que exterioriza la disconformidad con determinada situación. Hay muchas medidas para adoptar sin necesidad de llegar a un paro general. El paro creo que tuvo algunas connotaciones políticas, algunos aspectos que justifican el reclamo, pero que tenían que haber recurrido a otra metodología, y también hubo corte de ruta que impidió ir a trabajar a aquellos que querían hacerlo. Usted cuando dice que va en beneficio de algún sector, ¿cuál sería, digamos? Porque los trabajadores que ganan bien en el subte, ¿esos son los que son privilegiados, digamos? No estamos hablando de privilegio, no mezclemos. Nosotros inclusive consideramos que tienen derecho a reclamar. Incluso Scioli habló expresamente de gradualismo en muchos aspectos, como es el impuesto a la ganancia, retenciones, el cepo, cuando otros candidatos demagógicamente dicen al día siguiente que yo sea presidente desaparece esto, desaparece aquello, como si fuera por arte de magia. Es decir, el tema hay que manejarlo con mucha responsabilidad y con mucha mesura. El paro ya se hizo. Ya los efectos positivos o negativos están consolidados y hay que mirar hacia el futuro. Otro ahora en abril. Ahora, a fin de abril. Bueno, veamos qué grado de responsabilidad
y qué grado de acatamiento tienen, y también cómo se lo va a seguir encarando, con piquetes de la izquierda, que si bien son de otros sectores, son funcionales a lo mismo. Bueno, ¿y ustedes qué opinión tienen acerca de las ganancias? Porque si no, el discurso del gobierno es, y la verdad es que este es un paro para un grupito muy reducido, apenas el 8 o el 10% de los trabajadores asalariados en la Argentina, y no representa o no debiera representar la preocupación de un dirigente sindical que en todo caso tendría que estar más focalizado en otro tipo de, en otro tipo de situaciones laborales por las que atraviesa el 90% restante de los trabajadores. Esa es una línea argumental que tiene su sustento, pero por otro lado, nosotros planteamos que no tiene por qué desaparecer el impuesto a la cuarta categoría. Sí. Si yo le planteo un ejemplo, si yo le digo que hay que pagar impuesto a las ganancias y que gana 100.000 pesos, yo creo que vamos a coincidir en que corresponde que se pague. No, estamos de acuerdo. Ahora, a medida que vamos descendiendo, es que no pague el banquero y pague el bancario. A medida que vamos descendiendo en la escala salarial, se nos van generando más dudas hasta que llegamos a un punto que es la línea de corte. El debate es cuál debe ser esa línea de corte. Evidentemente eso es un tema que hay que debatirlo y tendrá que resolverse en el Congreso de la Nación. Y por otro lado también con responsabilidad ver de dónde se sacan los recursos que se dejan de percibir en función de aumentar la línea de corte o elevar la línea de corte. Ahora, ministro, esto que a veces el oficialismo le reclama a la oposición, que suelta de cuerpo, dice, bueno, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias y demás, digan de dónde van a sacar. ¿En el fondo no esconde una falencia de este gobierno que no ha impulsado una reforma tributaria en serio, como para que la presión tributaria no recaiga, en este caso, tanto en los trabajadores? Hay tiempos y hay circunstancias para efectuar determinado tipo de reformas. Sí. En materia laboral, lleva 12 años. Puntualmente refiriéndonos al espectro laboral y al mundo del trabajo, en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner se han logrado infinidad de conquistas. Por un lado, la negociación colectiva, que en nuestro país estuvo archivada la mayor parte de la historia, lleva 12 años consecutivos de actividad y plena y concreta. Es todo un logro. El salario mínimo vital y móvil lleva 12 años actualizándose año a año mediante la estructura del Consejo para el Salario y la Productividad en el marco del Ministerio de Trabajo de la Nación, sin solución de continuidad. Cuando en el 2003 teníamos 200 pesos de salario mínimo vital y móvil y con una congelación que llegaba a una década. De la misma manera podemos hablar de la creación de puestos de trabajo, de la mejora en la calidad de los puestos de trabajo, de la reducción de la desocupación, de la reducción incluso del trabajo no registrado, a pesar de que sigue siendo una asignatura pendiente, y la reducción de la siniestralidad y la mortalidad laboral. Es decir, ha habido muchas conquistas muy importantes que han permitido consolidar una situación que hoy nos permite posicionarnos y direccionarnos hacia otro tipo de conquista como la que usted está planteando. ¿Y cuál sería el camino? Porque ustedes como fuerza política que aspira a llegar a la presidencia, me imagino que habrán analizado, sobre todo en su área, cuál sería ese camino, porque está bien, usted no querrá decir hoy que no está de acuerdo con cómo está ahora, porque tal vez suene que políticamente no lo puede hacer, pero digo, ¿qué pueden hacer o qué haría un eventual gobierno de Scioli con esta cuarta categoría o con estos 15.000 pesos que hoy ya, a partir de los cuales ya se pagan ganancias? Hay que buscar cuál es la línea de corte razonable, pero también hay que buscar... ¿Cuál sería? Y yo no te lo puedo decir, pero por ejemplo, si estamos discutiendo, son 15, podrán ser 15, podrán ser 20, podrán ser 25. Ahora, ¿y por qué no lo hace este gobierno y evita cuando un se paro? sube la línea de corte, hay que ver de dónde se obtienen los recursos necesarios para compensar la recaudación menor que va a generar eso. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de retrotraer la situación a inmovilizar las jubilaciones, que tienen una movilidad bianual y que es otro aspecto que se debe destacar de los logros de este gobierno. Tampoco podemos hablar de retrotraer la asignación universal por hijo, porque de lo contrario entramos en un esquema declamativo donde no consolidamos lo bueno que se hizo y tenemos que proyectarnos hacia el futuro. En eso está todo el mundo de acuerdo, digamos. Todo el mundo parece no estar de acuerdo. A ver, en una posición honesta, cualquier opositor, cualquier dirigente sindical de los opositores y demás dicen, la verdad que está bien que aumenten todos los años las jubilaciones, también convengamos que las jubilaciones mínimas son de 3.800, 4.000 pesos. Y la asignación universal por hijo está congelada desde hace un año
y ha perdido un 25% de capacidad. Las jubilaciones se actualizan bianualmente mediante un coeficiente preestablecido, cuando antes se actualizaban, cuando se le ocurría al Ejecutivo y en el porcentaje. Claro, como se hace ahora con la asignación universal por hijo. Habrá que apuntar a mejorar estas cosas, pero antes no había ni siquiera ¿Y cómo explican ustedes, o en todo caso, cómo toleran que, por ejemplo, Sergio Massa, que se supone que es un candidato para el oficialismo, que es volver a los 90, que es el pasado y que no sé qué tanta otras barbaridades, los corra por izquierda diciendo, y la verdad es que en la Argentina esto se soluciona fácil, muchachos, que paguen impuestos el sistema financiero? Eso de Massa es una simplificación y por otro lado nosotros no descalificamos a nuestros adversarios, sino que vamos con la propuesta positiva. Y Daniel Scioli es el único candidato que tiene tras sí logro de 2 gestiones en una provincia, como dice él, que es un país dentro de otro país, y donde con problemas estructurales de financiación y déficit logró revertir la situación hacia una crisis permanente y la provincia está direccionada hacia una senda de desarrollo y de producción. Pero digo, y avanzar sobre algunos sectores de la economía concentrada, digamos, que por ahí como no el sector tienen financiero, nivel de está presión bien. tributaria. En la provincia de Buenos Aires, en materia tributaria, avanzamos sobre los sectores más privilegiados. Se restableció el impuesto a la herencia, se incrementó considerablemente el impuesto al juego. Es cierto, se aumentó, hubo ingresos brutos a los pools de siembra, digamos, hay algunas medidas que tomó el gobernador en ese sentido destacables. Bueno, ¿hablamos un poco de política? ¿Le parece bien? Estamos hablando. Bueno, pero estábamos hablando de la coyuntura, digamos, del paro. ¿Se ven ganadores con el gobernador en la próxima elección? Cuando digo ganador, me refiero a ¿alcanzarán a ganar la presidencial en la primera vuelta o para ustedes hay un escenario de balotaje? En todo caso, ¿con quién? Yo tengo la absoluta seguridad de que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos. Y no lo digo desde el voluntarismo, sino desde la percepción que tengo en cuanto estoy recorriendo. Mire que Macri está creciendo Estoy bastante. recorriendo el país, estoy hablando con dirigentes sindicales, con dirigentes empresarios, y Scioli tiene un alto grado de aceptación, que creo que cuando se definan las candidaturas y se perfilen los candidatos se va a consolidar aún más todavía. Y se define, en ese momento de definición, el sciolismo no se plantea que lo pueden llegar a dejar sin sello del Frente para la Victoria. No, nosotros descontamos que vamos a eventualmente tener que definir las candidaturas en unas pasos, en las cuales ganará aquel al que el voto popular le otorgue mayor aval. Esto históricamente ha sido así. El peronismo jamás llegó al poder por otro camino que no sea el del voto popular. Sí, pero bueno, pero lo que pasa es que hay algunas especulaciones con que, bueno, como no es de la preferencia exclusiva de algunos sectores del gobierno, del kirchnerismo, del cristinismo, por ahí no le dejan competir en las PASO por el Frente para la Victoria. Hay todo un marco legislativo que así lo establece, ¿cómo nos van a dejar? ¿Ven algún apellido Kirchner compitiendo como candidato en las próximas elecciones ustedes? Y tiene todo el derecho del mundo a Bueno, hacerlo, es una decisión que tiene que tomar. Yo no puedo hacer futurismo. Sí, pero ¿Le gustaría, por ejemplo, que Cristina sea candidata a diputada nacional, por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires? Cristina tiene derecho a postularse al cargo que desee y tiene títulos y antecedentes como para hacerlo y para obtener una elección. En el caso de que finalmente haya balotaje en las presidenciales de octubre próximo, o sea, después de las, las presidenciales, claro, superado el tramo de las PASO, quise decir, ¿ustedes lo ven más a Macri o a Massa con posibilidades de llegar a competir con Daniel Scioli en las generales? Por hoy, ateniéndolos a la encuesta, no cabe ninguna duda que el eventual contrincante sería Macri. Pero, ministro, ¿usted le cree a alguna encuesta y a otras no? Porque usted dice, yo no tengo ninguna duda que va a ser gobernador, el gobernador va a ser presidente. Ahora, muchas encuestas lo están dando segundo, al gobernador y a Macri arriba. Las encuestas dan al gobernador y a Macri en un empate técnico con una proyección de votos y una posibilidad de crecimiento mayor de Scioli que de Macri. ¿Y eso qué fue? ¿Mérito de la campaña de Macri o de mérito de la de Scioli? Digo, que Macri, que hace 3 o 4 meses atrás casi que ni ranqueaba en ninguna encuesta, ahora haya crecido lo que creció. Bueno, hay que dejar que se decanten también determinadas situaciones como la posición del radicalismo, que habló los efectos que tiene, que no todo va a ser
tan lindo como parece. ¿Ustedes creen que el radicalismo, que hay un gran nivel de disconformismo que debe evidenciado en la convención, porque ganó 60-40, finalmente todo el radicalismo no va a jugar para la candidatura de Macri? Y hay que poner blanco sobre negro lo siguiente. Macri es un candidato que plantea el liberalismo económico. Sí. Bueno, los que quieren votar al liberalismo económico ahí tienen la oportunidad. Macri tiene una, por lo menos en el imaginario social tiene, ¿cierto? Mucha gente, no todo el mundo, porque no todo el mundo se detiene por ahí en este tipo de análisis, pero mucha gente tiene la convicción de que Macri representa esto. Pero ¿sabe qué? Hay un sector importante de la sociedad que a Macri y a Scioli lo ponen casi como representante de lo mismo. Incluso un sector importante dentro del propio oficialismo, que es justamente aquel sector que por ahí no lo prefiere a Scioli como para encabezar el proyecto. No, pero no podemos comparar, incluso viendo gestión y gestión, a Scioli con Macri. Son dos cosas totalmente distintas. Scioli Randazzo dice que es lo mismo. Eso corre por cuenta y riesgo Randazzo. Yo lo que le digo hay algunos sectores que Scioli en la gestión destila peronismo. Él institucionalizó la negociación colectiva para el sector público en la provincia de Buenos Aires, creando la Subsecretaría de Negociación Colectiva. Implementó la negociación colectiva para los trabajadores municipales que lo venían reclamando de hace décadas. Ahora, a propósito de eso, y con casi 8 años de gestión y de ejercicio de la gestión, no puede lograr que se cierre un acuerdo sin un paro de 10, 20 o 2, 3, 4 semanas en algún sector. Digo, eso, ¿ustedes a qué se lo atribuyen? La semana pasada lo hablábamos. Siempre queda algún sector suelto, por ejemplo la justicia, que cerró recién ahora, que lo hace cada 2 o 3 semanas, después de 2 o 3 semanas de paro. El año pasado, 20 días de paro a los docentes. Digo, no lograron establecer un mecanismo, una fórmula, algo para poder acordar sin que se vea perjudicado la sociedad que debe depender tanto de los docentes como de la justicia. Primero, este año fue muy distinto al año pasado. Este año sí, nosotros, con los docentes, pero con el resto... No. Separemos la paja del trigo. Sí, con un sector de los docentes. El único sector que quedó para lo último fue precisamente los judiciales, que tienen la particularidad de no tener una normativa que regule la negociación colectiva, porque tienen la especial situación de que pertenecen a otro poder, de los 3 poderes que marca el Estado en un esquema republicano, con los cuales nos dificultó bastante la cuestión. Pero de cualquier manera se arribó a buen puerto. Ahora, con los docentes se arregló por una absoluta mayoría y 2 gremios siguieron haciendo 2 días más de paro en función de una disconformidad con una propuesta que había sido aprobada de acuerdo con la ley que regula la paritaria. Hablando de los judiciales y relacionándolo con el tema puntual del paro de hoy, el reclamo de los sindicalistas que lo convocaron, usted, ministro de Trabajo, ¿tiene alguna opinión acerca de que, por ejemplo, los jueces no paguen ganancias? Yo creo que tienen que pagar como cualquier hijo de vecino. ¿Y se puede impulsar algo? ¿Se puede hacer algo? Eso es una cuestión legislativa que hay que modificarla en el orden nacional. Sí, pero hay, digamos... ¿Y a nivel provincial no se puede hacer algo? El impuesto a la ganancia es nacional. Claro, está bien. Bueno, ministro, gracias. Ha sido un gusto. Ahí estaba el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cacho Cuartango. Yo le digo Cacho Cuartango, lo conocen como Cacho Cuartango. Hay mucha confianza. Pero justamente lo aclaro para que nadie crea que yo tengo mucha confianza, más que la que puede tener cualquier periodista con algunos funcionarios con los que habitualmente se relaciona. Pero bueno, lo conoce todo el mundo allí, es como el otro ministro. El Topo. El Topo. Topo Rodríguez. El Topo Rodríguez, además él te dice, decime Topo Rodríguez, porque si no hay 2 Alejandro Rodríguez. Claro, sí, un apellido bastante conocido. Para identificarlo dentro del gabinete. Vamos a seguir hablando sobre temas que tienen que ver con la gestión en la provincia de Buenos Aires, política después también, y lo de siempre, lo que es la propuesta de todos los martes aquí por QM. Ya volvemos.